Bueno, después de unos problemitas técnicos, estamos de vuelta con la última presentación de la tarde. Le corresponde el turno a la doctora Patricia Fragoso Cervón. Ella es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México y con un doctorado en geografía por la Universidad de Quintana Roo. Ella participa en el cuerpo académico de Ecología Aplicada y Ordenamiento Territorial. Eh, es la encargada del Laboratorio de Recursos Naturales de la Universidad de Quintana Roo. Ella está en el Sistema Nacional de Investigadores y nos va a presentar un trabajo con el cual se doctoró y que al parecer es el primero en el mundo en utilizar un enfoque híbrido. Empezó como un estudio geopedológico y terminó usando técnicas edafométricas o pedométricas, y por eso es el primer estudio mundial híbrido en esta gran extensión de territorio. Bueno, pues doctora Fragoso, me da mucho gusto presentarla y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Podemos empezar con la presentación. Muy bien. Muy buenas tardes ya a todos ustedes. Tardes para nosotros y creo que también para ustedes. Como el doctor Francisco amablemente me ha presentado, puedo presentarles pues cuál fue toda la metodología que utilizamos para elaborar el mapa de suelos de Quintana Roo, que era la idea original. Conforme fuimos investigando las características del territorio de Quintana Roo, pues nos fuimos encontrando muchas grandes preguntas. Yo había estado trabajando en programas de ordenamiento ecológico y me di cuenta que hacía falta una buena base de datos actualizada, sobre todo de suelos, porque es un insumo muy importante para todos los planes, la planeación en los ordenamientos territoriales, en los programas de desarrollo urbano, en fin, para hacer análisis de riesgos, análisis de inventarios, en fin. Se necesita un insumo muy importante que es el mapa de suelos. Cuando yo inicio mis estudios doctorales, pues inicialmente íbamos a hacer el mapa de suelos utilizando el enfoque geopodológico. La siguiente, por favor. Pero también nos damos cuenta de que ahora contamos con nuevas tecnologías que nos han permitido pues hacer estos inventarios de suelos en menos tiempo. Teníamos muchos problemas porque la información de suelos que teníamos era pues la que nos ha proporcionado el INEGI, pero la de INEGI de las primeras etapas de los años 70 con una clasificación pues que ya no era vigente y en el cual pues se hacía un estudio 1/250,000 en esa escala. Sin embargo, nosotros necesitábamos estudios más detallados a una mayor escala y por eso pues teníamos que empezar a trabajar con lo que teníamos. Nos dimos cuenta que lo que teníamos era muy poco y que no era suficiente, entonces la decisión fue, bueno, si no lo hay que generarlo. Hay que empezar por generarlo para que se quede esa base importante. Nuestra ventaja es que pues con las nuevas tecnologías nosotros pudimos desarrollar tanto porque las computadoras pues nos permiten almacenar grandes bases de datos, programas estadísticos que nos permiten manejar esos grandes datos y los sistemas de información geográfica que nos combinan ambas cosas para poder hacer análisis y modelación. Entonces, contando con todas estas ventajas, nos dimos a la tarea de elaborar este mapa de suelos del estado de Quintana Roo, pero con un enfoque geopedológico. La siguiente. Bueno, ya mis compañeros anteriormente pues ya nos hablaron un poco de lo que es este enfoque geopedológico. El doctor Palma y también la futura doctora Ángeles nos han hablado de este enfoque geopedológico. Este enfoque ha sido muy importante porque no nada más se basa en una característica, en el relieve, en la fisiografía, sino que se da cuenta que
tenemos los mismos factores formadores, trabajamos los mismos elementos, el relieve, la roca y el tiempo. Entonces tenemos muchas cosas en común y entonces, ¿por qué no unir este enfoque que de por sí ya estudia esa relación? Y nosotros vamos a estudiar, incorporar la parte edafológica, de tal manera que veamos esta interrelación. De todos modos, estos 3 factores formadores de los suelos son los 3 factores que la geomorfología estudia con detalle. Entonces, con base en eso, o con base en estos principios del doctor Alfred Zink, que en paz descanse, nosotros elaboramos pues nuestro plan para la elaboración del mapa de suelo. Siguiente, por favor. Bueno, este enfoque tiene pues muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque está muy bien definidos cada uno de los taxos a los cuales nosotros podemos incorporarlos. Hay toda una definición de elementos. Uno de los problemas que había anteriormente es que también nos mandaban mucho a consulta con el experto, lo que diga el experto. Y lo que buscábamos era ser lo más cuantitativos posibles para que pueda ser replicado esta metodología. Y precisamente este enfoque nos permite entonces entrar, damos las definiciones correctas para cada uno de los diferentes niveles. Además, nosotros podemos empezar por niveles superiores o podemos empezar por los niveles inferiores y de esa manera ir abarcando. Es una de sus grandes ventajas. La siguiente, por favor. Bien, uno de los importantes aspectos en esta nomenclatura que elabora el doctor Zink es de la definición de los ambientes morfogenéticos. Estos ambientes morfogenéticos entonces nos van a permitir identificar los diferentes ambientes basándonos en sus propiedades, en sus características geomorfológicas y poder incorporar con estas definiciones cada uno de los diferentes ambientes. Siguiente, por favor. Bien, entonces nos ubicamos, para la gente que no es del país, bueno, nos ubicamos, el estado de Quintana Roo se encuentra en lo que es la península de Yucatán, en el sureste del país, en lo que constituye pues una plataforma kárstica, tiene una superficie de poco más de 50,000 kilómetros cuadrados, tiene litorales con el Golfo de México, que es el Canal de Yucatán, y con lo que es el Mar Caribe, y tiene una población que está creciendo rápidamente porque la industria turística que se desarrolla en el estado pues es la económicamente más fuerte. Y ahorita pues ya tenemos más de 1,800,000 habitantes. El estado de Quintana Roo forma parte de los 3 estados que son la península de Yucatán, es una plataforma kárstica, y de acuerdo al enfoque fisiográfico pues está dividido en 3 grandes provincias, que es el Cars yucateco, los Numerios de Campeche y la costa baja de Quintana Roo. Y Quintana Roo está en esas 3 partes. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo entonces fue identificar los diferentes ambientes para poder analizar cuál es la distribución espacial de los suelos con este enfoque geopedológico. Adelante. Siguiente. Bueno, tenemos una metodología. ¿Regresamos? Ok. Nuestra metodología entonces inicialmente pues consistió en 3 aspectos importantes. El primero de ellos son los análisis del relieve a partir de los datos topográficos, unos 50,000, y a partir de ellos realizar un análisis morfométrico y un análisis del relieve kárstico. Esto había iniciado a hacerse los análisis del relieve kárstico porque cuando nosotros llegamos a la península de Yucatán, comparada con el resto del país, pues vemos, ustedes pueden ver en el cartel que se presentó para esta reunión, ustedes pueden ver a la República Mexicana y cuando ustedes ven la península de Yucatán, pues la ven de un solo color, sin ningún relieve. Sin embargo, cuando nosotros estamos estudiando a Quintana Roo, nos damos cuenta que hay muchos suelos, hay diferentes suelos e incluso en distancias cortas nosotros podemos tener diferentes suelos. Entonces, la gran pregunta es, ¿a qué se debe toda esa diversidad de suelos si
pudiera suponer, comparado con el resto del país, que esa zona está plana, es completamente homogénea, y si fuera plana y homogénea, entonces los suelos también serían con muy poca variación, poca diversidad, edafodiversidad. Y no, todo lo contrario es lo que nosotros fuimos encontrando. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un análisis del relieve, no hablando principalmente del relieve positivo, lomeríos, montañas, sino haciendo una descripción del relieve negativo, porque nosotros lo vemos plano porque tiene una gran vegetación, pero no vemos lo que hay debajo de la vegetación, y debajo de la vegetación nosotros encontramos una gran cantidad de hundimientos de relieve negativo, y entonces nos dimos a la tarea de hacer una caracterización fina, morfométrica y del relieve kárstico, por un lado. Por el otro lado, también nos dimos a la tarea de hacer un análisis de los suelos que teníamos. Por parte del INEGI, pues solamente teníamos pocas descripciones, y entonces nos dimos a la tarea de llenar todos esos vacíos a través de conseguir datos de perfiles. El INIFAP nos compartió varios de sus trabajos que tienen sobre perfiles, más los que nosotros hicimos en la universidad, más los que nos pudieron compartir en los límites con Yucatán, el estado de Yucatán. En fin, que nosotros hicimos toda una investigación y una caracterización de suelos en todo el estado, tratando de abarcar lo más posible y actualizar esa base de datos. Me tocó el cambio de FAO, WRB primera versión, WRB segunda versión. Entonces, bueno, ya tenemos la actualización WRB a 2014-2015. Y entonces, pues esto también fue una tarea importante, tener todas las bases de datos completas para poder hacer una clasificación de los suelos. Y con estas dos partes, que tendríamos supuestamente la parte de la geomorfología, la parte de edafología, que compone el enfoque geopedológico, nosotros nos dimos a la tarea, además de incluir más variables, las variables que son el clima y la variable vegetación, de tal manera que pudiéramos tener los 5 factores formadores y que me permitiera entonces llenar mucho de ese vacío que nosotros podemos ver en el mapa de suelos. Siguiente, por favor. Bien, entonces empezamos con los análisis morfométricos, tradicionales, usando curvas de nivel nada más. Pues no nos daban mucha respuesta para poder explicar esa edafodiversidad que nosotros veíamos en el terreno. Y entonces elaboramos también, trabajamos con el modelo digital de elevaciones, el cual, pues como podemos ver, solo nos presentaban 4 grandes escalones. Desde 0 hasta 280, que es la máxima altitud, nosotros podíamos ver 4 escalones altitudinales. El primero que va de 0 a 50 metros, el segundo de 50 a 110, el tercero de 110 a 170, y la parte más alta, nuestro sistema montañoso, que tiene una máxima altura de 280 metros. La siguiente, por favor. Viendo que este modelo digital de elevaciones y las curvas de nivel no nos podían explicar entonces esa edafodiversidad, utilizamos entonces un análisis de relieve diferente, lo que es la disección vertical, que fue elaborada por los doctores Priego y Bocco ahí en el SIGA. Utilizamos esta metodología para poder analizar con más detalle el relieve, y de esa manera entonces nosotros, de pasar de los 4 escalones, nosotros pasamos ya a la definición de planicies subhorizontales, planicies onduladas, lomeríos y acolinamientos. Y también con más finura por la escala de trabajo, si serán ligeramente, medianamente o fuertemente diseccionados. Entonces, esto sí me permitió poder tener una mejor observación, observar mejor dónde estaban esos cambios, cómo estaba definido el relieve positivo. La siguiente, por favor. Entonces, a continuación correspondía a el relieve negativo.
como estamos en una zona kárstica, en la cual pues no es raro encontrar las zonas kársticas en todo el país, tenemos la presencia de zonas kársticas, pero sí la península de Yucatán es la zona kárstica más grande de México, y ahí nosotros podemos ver la presencia de depresiones. Estas depresiones pueden ser de diversos tamaños, pueden estar inundadas permanentemente, como en la imagen que tenemos en la parte de abajo, o igualmente no se inunden temporalmente. Y ahí es cuando hay algún tipo de aprovechamiento, como en el caso de la agricultura, podemos tener un aprovechamiento en estas zonas donde no se inundan o se llegan a inundar solo en ciertos periodos del año. Y entonces también utilizando una metodología, caracterizamos las depresiones kársticas, las caracterizamos por su forma y por su tipo de inundación. Si eran pequeñas, menos de 1 kilómetro y redondas, son dolinas. Si son menos de 1 kilómetro cuadrado, pero son alargadas, son las subalas. Y si tenían más de 1 kilómetro cuadrado, pues fueron definidas como poljes. Y sus regímenes de inundación permanente, temporal, y le quisimos llamar extraordinario por no ponerle que no se inundaban, porque pues sabemos que el estado de Quintana Roo pues es fuertemente azotado por huracanes continuamente, y la cantidad de precipitación en poco tiempo pues provoca que muchas zonas se inundaban, zonas que normalmente no se inundan. La siguiente, por favor. Bien, entonces hicimos una caracterización de dolinas, balas de poljes, las ubicamos. Nosotros podemos ver que las subalas son las que se encuentran en mayor cantidad por número, pero son los poljes los que ocupan la mayor cobertura en áreas. Y también hicimos una caracterización fina de dónde estaban, dependiendo de la disección vertical, si estaban en las planicies, si estaban en los acolinamientos, si estaban en los lomeríos, etcétera. Si alguien desea consultar estos datos, bueno, ahí les pongo la referencia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, si ya tenemos el relieve, pues vamos entonces a la roca y al tiempo. Para eso, entonces, consultamos los datos que se han elaborado sobre las formaciones geológicas. Ha habido muchas exploraciones en Quintana Roo sobre la geología y la edad de las rocas, porque como nuestro vecino Campeche sí tiene recursos petroleros, pues también se han hecho estudios geológicos buscando minerales y algunos recursos que pudieran ser explotados, y hay estudios importantes en Quintana Roo y estudios muy serios. De ahí nosotros entonces tomamos parte de la información. Nosotros tenemos las formaciones geológicas, aunque la península de Yucatán en general es de reciente formación comparado con el resto del país, al igual que la península de Baja California. Las formaciones geológicas más antiguas las tenemos aquí en el sur y en el oeste. Estas formaciones geológicas datan de finales del Mesozoico. Y después tenemos las formaciones centrales y del sur, que son las medias, y las más recientes, todo lo que tenemos en el litoral. Entonces aquí están identificados por su tipo de roca, las características de la roca y la edad de las rocas. De esa manera nosotros podíamos tener nuestros datos de roca madre y edad de la roca para ir complementando nuestra base de datos. Siguiente, por favor. Bien, así como hay depresiones, también existen en toda la península una gran cantidad de fallas y fracturas. Entonces, utilizamos los datos de INEGI sobre fallas y fracturas y elaboramos lo que es la densidad de fallas y fracturas para ver si había una relación con también la densidad de depresiones kársticas. Y efectivamente encontramos que hay una relación, las zonas que tienen alta cantidad, mayor densidad de fallas y fracturas que aparecen aquí coloreadas de color más oscuro, pues también son las zonas donde, no tal cual, pero sí había mucha relación, donde tenemos la mayor cantidad de depresiones kársticas. Aquí tenemos pues una de las más conocidas en Quintana Roo, que es la Laguna de Bacalar, que es una fractura que tenemos aquí cerca de la costa, y eso pues
permitió el desarrollo de esta laguna, que es la Laguna de los Siete Colores, que es uno de los atractivos del sur del estado. Siguiente, por favor. Fallas, fracturas, ya tenemos el análisis geomorfológico a detalle, unos 50,000. Entonces empezamos a trabajar con la parte de suelos. Como les comentaba, pues fue toda una recopilación de todas las bases de datos. El INEGI tenía menos de 100. El INIFAP nos proporcionó una buena cantidad de ellos, los que se habían generado en la Universidad de Quintana Roo con nuestro equipo de trabajo, más los que logramos, nos compartieron los compañeros de Yucatán, más los que nosotros hicimos ex profeso. Nosotros tenemos entonces más de 500 puntos donde se hicieron calicatas y se elaboraron la clasificación de los suelos con base en la WRB. Como ustedes pueden ver, hay algunas zonas donde los puntitos están más cerca, obviamente, pues es la zona cañera del sur del estado, y tenemos otros lugares donde hay muy pocos puntitos que representan los puntos de muestreo. Esto es debido a, pues, dificultad para el acceso. Quintana Roo es uno de los estados que mejor conservada tiene su vegetación. Tiene 12 tipos diferentes de vegetación que van desde selvas medianas, hasta petenes y tulares, y entonces son zonas de difícil acceso por la vegetación o por el grado de inundación que se presentan en estas zonas. Pero entonces, ¿qué hacemos ante estas situaciones en las cuales hay huecos o hay lugares donde no tengo acceso, no puedo entrar? ¿Cómo puedo conocer? Bueno, intencionalmente, pues íbamos a los lugares donde hacían falta datos con nuestro equipo de trabajo, hacíamos las identificaciones en campo o tomábamos muestras para su análisis de laboratorio, y de esa manera conseguimos más de 500 puntos con datos completos. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros identificamos entonces 14 diferentes suelos utilizando la WRB 2014. Están las bases de datos completas en el ARGIS. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué puedo hacer con aquellos lugares donde no tengo acceso o no pude entrar? Bueno, ¿qué es lo que nosotros empezamos a usar? Y ahí viene la modificación de usar solamente el enfoque geopedológico. Nosotros teníamos una caracterización más o menos fina de la vegetación y del clima. Una de las cosas importantes de Quintana Roo es que, con base en las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, más el INEGI, se han identificado variantes del clima cálido. Todos somos clima cálido, clima A, pero hay variaciones en cuanto a la precipitación. La zona con mayor precipitación es la zona de Cozumel, y de ahí las precipitaciones van disminuyendo conforme vamos avanzando hacia el centro. Precipitaciones de verano, pero si ustedes saben un poquito de clima, ustedes saben que de las precipitaciones de verano hay 3 tipos, el más seco, el medio y el más alto. Y que también hay en algunos lugares una importante precipitación durante los meses de invierno. Con estos datos, entonces, los introdujimos en nuestra base de datos para elaborar nuestro modelo para desarrollar el mapa de suelos, convirtiéndose ahora, pues, no nada más en un enfoque geopedológico, sino geopedológico complementado, por decirle de algún modo. Tenemos entonces que incorporamos también nuestros datos de vegetación elaborado por el Inventario Nacional Forestal, que también es importante en el sur del estado por la extracción de maderas. El inventario forestal pues se ha ido ampliando en la zona del estado, y entonces incorporamos los datos de clima y los datos de vegetación, calificando los polígonos que se habían ido elaborando con la parte geomorfológica. Siguiente, por favor. De esa manera, entonces, construimos nuestra base de datos con los datos de los factores formadores. Todo lo que habíamos hecho de geomorfometría positiva y negativa, la caracterización kárstica de las depresiones, los datos de suelos, los datos de relieve, los datos de la roca, la edad de la roca,
y calificamos con clima y con vegetación. Entonces tenemos una base de datos pues bastante completa. Siguiente, por favor. Bastante completa y también muchísimos datos. Todas estas son las variables que nosotros consideramos. El relieve desde las diferentes, de acuerdo a la disección vertical. Tenemos también el clima, los suelos, la vegetación y la carsticidad. Todas estas son las variables. Imagínense entonces trabajar todas las posibilidades que puede haber al mezclar, al unir todos estos datos. Entonces, pues, al tratar de elaborar el modelo y correr los modelos, pues teníamos problemas porque eran muchos datos y pues tuvimos que trasladarnos, pedir un servidor porque las computadoras normales no lo podían procesar. En aquel entonces, a lo mejor ahorita sí ya. Y pudimos hacer correr el análisis. Siguiente, por favor. Este modelo entonces iba a contemplar los 5 factores formadores. Nos metimos entonces en el ArcGIS, nos metimos a correr el modelo y también el uso de las estadísticas para poder obtener los resultados de todas estas posibles combinaciones. Siguiente. Las posibles combinaciones que nos dieron al correr los factores formadores fueron más de 18,000 polígonos. Imagínense lo que es tener más de 18,000 polígonos definidos por los factores formadores. A estos 16,000, más de 18,000 polígonos que teníamos en total, pues se les hicieron análisis estadísticos para poder ir generalizando y poder ir obteniendo pues lo que nosotros andábamos buscando. Entonces, lo primero que se hizo fue un análisis de agrupamiento. Con el análisis de agrupamiento para poder ver cuáles eran las zonas que tenían características muy similares. Eso el análisis de agrupamiento pues nos arrojó de más de 18,000, nos simplificó a 869 unidades ambientales, que todavía son muchísimas. Este análisis de agrupamiento, pues nosotros lo validamos con varias pruebas, obteniendo buenos resultados. Después aplicamos un análisis de componentes principales para poder definir cuáles de todos esos elementos que habíamos incorporado en nuestra base de datos son los que tenían más peso, es los que permitió agrupar y poder clasificar de mejor forma todos nuestros datos. Con esto entonces, con el análisis de componentes principales, pues nosotros logramos reducir a 188 grupos. Y finalmente hicimos un análisis de clasificación y este análisis de clasificación nuevamente pues nos arrojó 123, de esos 188, 123 polígonos tenían al menos un tipo de suelos, porque había polígonos que tenían 2, 3 y hasta 4 tipos de suelos. Entonces, ustedes dirán 123 de 188, pues todavía faltaban un montón, 65. Pero esos 65 que faltaban, que no tenían un grupo de suelos asignado, solamente ocupaban el 0.2% de la superficie del estado, es decir, eran polígonos demasiado pequeños. De esta manera, utilizando este método, nosotros pudimos, a través del modelo que se elaboró, poder inferir cuál es el suelo más probable que nosotros tenemos en ese lugar. Si podemos regresar al anterior, por favor. Anterior. Es decir, si yo tengo aquí un lugar que tiene una planicie subhorizontal, que tiene una roca del cuaternario, que tiene un clima W0, que tiene dolinas, que tiene vegetación de selva baja subperennifolia y tiene un suelo gleisol, por decir algo. Bueno, si yo encuentro otro lugar que tiene exactamente las mismas características, lo más probable
es que ese suelo que yo no pude tener acceso, que hay en ese lugar, lo más probable es que sea ese que yo sí encontré en otro lugar donde sí tuve acceso. Es decir, si los 5 factores formadores son los mismos, yo puedo inferir que es en ese lugar, lo más probable es que yo encuentre ese mismo suelo que encontré en otro lugar. Ahora sí, la siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, solamente el 0.2% de la superficie no tenía ningún tipo de suelo asociado. Es decir, es muy baja. Entonces, de acuerdo a los estudios, bueno, los análisis estadísticos, pues pudimos ver que teníamos que evaluar, pues, si el modelo era exitoso o no era exitoso, encontrando que el 85% de lo que se hizo, o sea, la certidumbre es de un 85%, es decir, el 85% de probabilidad de que sí sea ese suelo el que yo puedo encontrar en ese lugar. Siguiente. En cuanto a los componentes principales, pues nosotros podemos ver aquí esta curva donde vemos el punto de inflexión que me indica la presencia de los factores principales. En cuanto a los factores principales, nosotros podemos encontrar que la densidad kárstica, es decir, el relieve kárstico, el sistema de inundación, la densidad kárstica, son los principales elementos, son los que me clasifican mejor, los que tuvieron mayor peso en la clasificación de cada uno de mis polígonos. Siguiente. Es decir, la karsticidad sí juega un papel importante. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya nada más puede trabajar con la elaboración del mapa, el mapa final que se convirtió en un mapa digital, porque como todo lo hicimos a través de formas cuantitativas en el ARGIS, utilizando las estadísticas, pues se convierte en un mapa digital en el cual ustedes aquí tienen pues toda la distribución de suelos, donde sí podemos ver que hay una gran diversidad de suelos en el estado. Si ustedes le hacen clic en este mapa en un punto, pues no nada más les aparece el tipo de suelo, sino también les aparece la vegetación, la roca, la edad de la roca, en fin, les aparecen los datos de los 5 factores formadores. Y esta una de las grandes ventajas de este mapa digital es que se puede actualizar conforme se estén generando nuevos datos más actualizados, pues los podemos incorporar a nuestra base de datos, actualizar nuestra base de datos y podemos seguir alimentando. De tal manera que ya no es tan tardado ni tan difícil el elaborar los mapas de suelos. Los mapas de suelos de esta manera entonces son un insumo muy importante porque no nada más me dice un nombre que a veces no entiende la gente común. Sin embargo, cuando nosotros vemos las características, le hacemos clic a ese polígono, a ese punto, entonces nosotros podemos tener la identificación también de los factores formadores y del ambiente en el cual se está desarrollando o tenemos la presencia de ese suelo. Esa es la importancia del mapa digital y del enfoque un tanto combinado que se hizo. Partimos de un enfoque geopedológico y eso nos llevó a incorporar más datos de tal manera de poder elaborar el mapa digital. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos aquí la comparación del mapa anterior, el mapa elaborado por INEGI con la WRB de 1999, también a una escala 1/250,000, también hay que decir eso que es importante, y nosotros tenemos ahora nuestro mapa digital con una gran cantidad de información a una escala 1/50,000. Por lo tanto, bueno, para todos los análisis posteriores que requieren este insumo básico, que es el suelo, todos mis anteriores ponentes han resaltado que el conocimiento de los suelos es un insumo importante para la planeación, pues ya lo tenemos aquí presente. Siguiente, por favor. Bueno, pues nosotros tenemos aquí los 14 tipos de suelos, grupos principales de suelos identificados, a diferencia de los 12 que únicamente había identificado el INEGI, claro, con más puntos de muestreo, con más superficie abarcada, con mayor escala, pues nosotros encontramos 2 grupos de suelos diferentes, o sea, más
que los que pudo identificar el INEGI, y eso va enriqueciendo nuestras bases de datos. Sí, siguen siendo los leptosoles de color verde los más abundantes, pero no están de manera única, siempre están combinados. Incluso nosotros aquí en la parte norte del estado podemos ver una coloración rojiza, se pierde el verde y se pone rojizo. Yo pensaba mucho al principio que empecé a trabajar con los suelos, decía, ¿por qué ahí, que es la zona del cuaternario, la zona donde la roca aflora? Encuentro lubisoles, que son lubisol, son suelos pues más desarrollados, de climas, sí son de climas cálidos, pero más desarrollados, pero estaban en una zona donde había puras piedras, por decirlo así. Entonces, ahora sí podemos entender con el relieve, la combinación del relieve, de la vegetación, podemos entender pues por qué la presencia de estos. Además, pues también están las hipótesis de la formación de los suelos más antiguos que ya venían desde antes de la emergencia de la península. Siguiente, por favor. Tenemos 14 de 28 tipos de suelos, pues eso nos hace una zona pues edafodiversa, cosa que no se pensaba cuando empezamos el estudio. Y hay otro tipo de análisis que gracias a este enfoque que realizamos en Quintana Roo, pues se pueden hacer muchos más estudios. Teniendo esa base de datos, nosotros podemos generar muchos más estudios en los cuales, pues en algunos de ellos estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos aquí la generación del mapa de ambientes geomorfo-edafológicos, les llamamos, ya no son nada más geopedológicos, sino les llamamos geomorfo-edafológicos. Aquí tenemos la presencia de los 7 ambientes encontrados con base en la definición de ambientes que elaboró Alfred Zink. Nosotros entonces definimos los ambientes costeros, palustres, semipalustres, kársticos, y también donde se combina la gran cantidad de fallas y fracturamientos junto con las depresiones, le llamamos ambientes tectokársticos. Y finalmente un ambiente de yeso que está en la zona limítrofe con Campeche. Hay una zona importante de formación de yesos y obviamente no podemos descartar por los ambientes mixtos. Los ambientes mixtos que pueden ser transiciones entre ambientes que los hacen también únicos. Igual si alguno de ustedes está interesado en seguir esto con un poco más de detalle, aquí está la referencia para que ustedes puedan consultar la metodología y los resultados de manera específica. Siguiente, por favor. Le estoy apretando el botón. Siguiente. Bien, entonces aquí tenemos la distribución de los 7 ambientes, palustres, kársticos, tectokársticos, y también analizamos o podemos tener el análisis con el detalle que nosotros queramos, porque ya tenemos nuestra base de datos de los suelos que predominan en cada uno de estos diferentes ambientes. Aquí tenemos ambientes muy importantes, que son los ambientes palustres y semipalustres en el sur, los ambientes kársticos y tectokársticos en las zonas de mayor densidad, y también tenemos el ambiente de yesos en esta parte colindante con Campeche. La distribución de suelos, tenemos feocems, leptosoles, lubisols, gleisols, bueno, 14 diferentes que se han identificado. Siguiente, por favor. Y también se hizo una evaluación de la geodiversidad, es decir, qué tan diverso, si aparentemente decíamos que Quintana Roo era plano y homogéneo, qué tan diverso es su geomorfología y también qué tan diverso es su biodiversidad. Sabemos que Quintana Roo pues es de las que tiene la vegetación mejor conservada, que también es biodiversa, es la que tiene pues mayor áreas de conservación. Y pues aquí hay mucha cultura de la conservación y ambiental, entonces quisimos ver cuál es la relación entre la geodiversidad y la biodiversidad. Siguiente, por favor. Y encontramos que las zonas que presentaban mayor geodiversidad también correspondían a las zonas que hay mayor biodiversidad.
De tal manera que aquí en este mapa pusimos dónde están las zonas, las áreas naturales protegidas, que son estos polígonos, estos enmarcaciones que ustedes pueden ver. Aquí tenemos las zonas, las áreas naturales protegidas, y nosotros podemos ver que estas zonas, el corredor mesoamericano, Siancán, todas estas zonas que son geodiversas, también son las zonas biodiversas y coinciden con las zonas decretadas como áreas que tienen algún tipo de protección. Entonces, también nos permite evaluar si las zonas de las áreas naturales protegidas, si las zonas biodiversas están siendo protegidas o no. Siguiente, por favor, que es uno de los usos que también podemos tener. Y como vimos en la presentación muy interesante de mi profesora de licenciatura, a la cual le mando un saludo, me dio mucho gusto verla. También se pueden elaborar las toposecuencias, es decir, nosotros con toda la base de datos que tenemos podemos elaborar toposecuencias en cualquiera de uno de estos lados. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de una toposecuencia que va desde la zona limítrofe hacia la zona costera, donde podemos ver la variación del relieve, la descripción de los tipos de suelos que nosotros podemos tener, la descripción de los cambios en la vegetación, y también tenemos los tipos de suelos que se van presentando dependiendo del relieve positivo o negativo que nosotros tengamos en esta zona. Y podemos hacer estas toposecuencias en cualquier zona. Siguiente, por favor. Bueno, como pueden ustedes ver, pues es una zona es un enfoque muy diverso, nos permite hacer muchas cosas, ir más allá del mapa digital de suelos. El mapa digital de suelos se convierte entonces en un insumo muy importante, una base de datos muy importantes donde se están combinando los 5 factores formadores y la identificación y actualización de los suelos pues puede ser más rápida en corto tiempo, y se puede implementar más datos a esa base de datos y se pueden hacer más cosas. Eso sí ya va a depender de los diferentes objetivos que vayamos teniendo. Yo, como trabajo con un grupo de ordenamiento territorial, bueno, este mapa digital se ha convertido en un insumo muy importante para los tomadores de decisiones, para los objetos de planeación y sobre todo también para el resguardo de las áreas naturales protegidas. Este es como dice el doctor Bautista, fue pues uno de los primeros, si no es que el primero que se hizo con este enfoque, pero con gusto empiezo a ver que este enfoque está siendo seguido por muchos otros, en muchos otros lugares, y de esa manera pues vamos a enriquecer todo el conocimiento que tenemos de los suelos. Hay que trabajar, pero sí contamos con la tecnología, así que si hay gente que nos esté escuchando interesado en este tipo de temas, son muy diversos, se pueden hacer muchas cosas. Pues ya Ángeles nos presentó un enfoque también que se puede hacer, un trabajo que se puede hacer del enfoque geopedológico, la capacidad de uso, el uso potencial, en fin, tiene muchísimas aplicaciones. Mientras tengamos una base de datos rica, real, entonces podemos hacer muchas cosas, porque sabemos que los datos que están entrando son reales y abarcan una escala suficiente como para poder hacer estudios muy importantes. Siguiente, por favor. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación a la participación en este foro, y también, pues si alguno que nos ve en video esté interesado en alguno de estos temas, aparte de que está el video grabado, bueno, ahí está mi correo electrónico por si desean ponerse en contacto. Pues muchísimas gracias. Muy bien, doctora Fragoso, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Primero, bueno, un comentario, muchas felicidades, es un trabajo que puede ser de gran ayuda ahora que viene por ahí el Tren Maya, pues Sí. esta será un insumo, una herramienta de planeación muy importante. Me he permitido poner su perfil de ResearchGate por si hay interesados en sus publicaciones,
pues ahí le dan clic y pueden descargar esta producción científica de la doctora Fragoso. ¿Tenemos preguntas en YouTube o en Facebook? Bueno, Rigoberto González te felicita, excelente información. Colaborador de la doctora Gutiérrez en el Colegio de Postgraduados. Bueno, aprovecho para recordar otra vez que tenemos un Congreso Internacional de Clasificación de Suelos, finales de marzo, principios de abril. Aún hay inscripciones, estarán los mejores o los que han trabajado más en este tema en el mundo. Entonces hay que aprovechar un recorrido, está planeado un recorrido de campo por el norte del país, esas zonas áridas, esas zonas de yesos, Cuatro Ciénegas, San Luis Potosí, hasta Querétaro, como si atravesaran Europa 2 veces ida y vuelta. Van a haber muchos perfiles, muchos ambientes geomorfológicos. Bien, no hay más preguntas. Bueno, buenas noches, Europa. Buen provecho, América, y nos vemos mañana. Abrazos a todos. Hasta luego.